Sean bienvenidos al segundo capítulo de Sin Protocolos. Bienvenidos. Un paso más en este gran proyecto. Creo que ya hemos logrado el primer gran paso, que es dar el primer gran episodio. Y estoy en esta oportunidad con mi gran amigo Akira Mitsui. Akira, ¿cómo estás hoy? Bien, aquí bienvenidos al segundo episodio de este podcast. Y vamos a estar hablando un poco de la continuación del podcast anterior, ¿no? Toda la razón, estamos ya en el segundo capítulo y hemos querido seguir esta línea de temas de Japón y Latinoamérica, y un poco que vamos a dar el contraste en este capítulo, continuando con lo que mencionabas del capítulo pasado, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Bien, bien. Así como has dicho tú, como la vez pasada vimos la parte buena de Japón, sabemos que no todo es 100% bueno. Hay una parte mala y una parte buena. Entonces hoy estaremos dando una imagen, el lado oscuro de Japón, ¿no? Claro, como habíamos mencionado en la vez pasada, ¿qué tanto sacrifica Japón en ciertas cosas para tener lo que tiene ahora? Sí, sí. Yo quisiera empezar este tema A ver. con una pregunta importante, que espero que a todos ustedes les hayan hecho esta pregunta porque es bastante importante y fundamental. Akira, Dime. ¿tú eres feliz? Wow, empezamos súper fuerte este podcast. Este podcast Creo que esa no es la tiene pregunta. protocolos, ¿no? Esta pregunta es la pregunta más difícil de responder porque la felicidad tiene varios aspectos, ¿no? O esto es como general. ¿Eres feliz? General, sí o no. Y lo Ya. que acabas de mencionar tiene mucha razón. Hay muchos aspectos, y sobre todo que la felicidad es subjetiva, ¿no? De esto creo que llegamos a hablar. Llegamos a hablar que... Piloto, ¿no? Sí, ¿no? Que la felicidad es algo subjetiva y que la manera en la que cada persona experimenta y llega a ese punto es muy diferente. Una persona que tal vez sea un poco ambiciosa necesita mucho para ser feliz, pero en cambio otra persona que ve la felicidad de otro modo es feliz con Claro. muy poco, ¿no? Entonces, Habíamos tocado el tema de la felicidad depende de cada persona y depende de qué tan suficiente te sientes con lo que estás viviendo ahora en ese momento, ¿no? sí, sí. Pero hay También creo que llegamos a hablar, no recuerdo si era de la felicidad o de los objetivos, pero ¿qué pasa cuando llegas a la felicidad? ¿Termina ahí o es un ciclo de no acabar? Y si la felicidad es una meta o es un proceso. Claro. Si el tesoro es nuestra felicidad o es la búsqueda del tesoro la felicidad, ¿te acuerdas? Exacto. O sea, ¿qué sentido le estás dando a la vida también, no? Sí, sí, sí. Depende de cómo estés viviendo la vida, porque de hecho Mark Manson, un escritor que habla sobre estos temas de felicidad, que se los recomiendo mucho, tiene unos libros muy buenos, como El arte, en español es el arte de que todo te importa un carajo. Sí, me habías dicho, ¿no? Sí, que trata sobre estos temas de la subjetividad en la felicidad y de cómo la gente llega a ciertos puntos de su vida obteniendo la casa de sus sueños, el auto, el viaje de sus sueños, y luego el vacío. El vacío porque en el proceso ellos trabajan arduamente idealizando ese momento, ¿no? Para llegar a ese momento. Cuando llegan a ese momento solo queda nada. Sí. Y hay ese contraste de querer seguir buscando más y nunca sentirse satisfechos con lo que están haciendo, ¿no? La felicidad sería como un tema más importante, pero si extrapolamos ese razonamiento a lo que nosotros sentimos cuando vemos una serie, una película, que nos gusta, y por más que tenga el final más perfecto, el que tú querías, termina, pero sentimos un vacío, por lo que implica el proceso de lo que estuvimos nosotros viviendo en ese tiempo, ¿no? Claro. Esa rutina de estar buscando, de estar viendo esa serie, y luego acaba y nos sentimos vacío y queremos más. Pero ya acabó y nos gustó el final, pero aún así. Yo creo que igual es como la naturaleza humana de querer buscar esa constante de algo más, ¿no? No sé si tú sabes el concepto de Buda, ¿no? Que trataba de que menciona él que el hecho de querer buscar la felicidad o buscar algo implica necesidad, ¿no? O sea, quiero ser feliz, ¿ya? Implica ya estar necesitando algo, ¿no? Sí. Y necesitar es cierta, digamos, independencia, infelicidad, ¿no? Mi pregunta parte porque existe un indicador de felicidad mundial, ¿no? De hecho, es el Informe Mundial de Felicidad.
Es un informe desarrollado por la ONU a partir del 2012, donde estos últimos años, desde el 2012, anualmente sacan un informe de, bueno, bajo ciertos criterios, analizar qué países son los más felices del mundo Ya. y qué países también la están pasando mal, ¿no? Ajá. Factores como el PBI, factores como qué tanto apoyo social tiene el país, esperanza de vida, libertad, generosidad, la corrupción, niveles de corrupción, ¿no? Entonces todos estos factores le dan un puntaje al país que te permite decir que este país es más feliz que otro, ¿no? Hay ciertos puntos subjetivos como el bienestar, ¿no? Qué tan cómodo te sientes con donde estás viviendo, ¿no? Y claro, informes objetivos de cómo está la situación en el país, ¿no? Ya. Porque hay ciertas cosas como muy objetivas como el PBI que se puede medir, ¿no? Sí. Entonces, para aterrizar la idea, hay algo que me parece curioso y que mencionamos en el capítulo pasado, ¿no? Que nosotros creemos que Latinoamérica es más feliz Sí. que Japón, ¿no? Sí. Hay un contraste enorme en ciertas cosas de la cultura que ya podemos tocar ahora y que hemos tocado antes. Pero curiosamente ese indicador da mejores resultados si comparamos entre Perú y Paraguay. Japón está mucho mejor en temas de felicidad que Perú y Paraguay, ¿no? Japón, ¿no? Japón, wow. sí. Y curiosamente, ¿no? Entonces, ¿qué tanto, desde qué perspectiva estamos viendo esto, no? Sí, sí, sí. O sea, Japón... ¿Es mucha la diferencia? Entonces, para el año 2020, Japón estaba en el puesto 56, Perú en el 63 y Paraguay en el 71, ¿no? Sí, de indicadores de felicidad, ¿no? A ver, teniendo en cuenta que son ¿cuántos países? Son como 150 países los que están en la lista, ¿no? Ya, teniendo en cuenta eso, una diferencia de 10 puestos, 20. Sí. Estamos ahí. Pero sí me sorprende, porque imaginaría que Japón estaría un poquito más atrás, tal vez. Sí, yo también, porque hay otro tema. Hay ciertas cosas en Japón que ya mencionamos que son muy, muy poderosas, como el PBI, el apoyo social, ¿no? La seguridad, ¿no? La ausencia de corrupción que tiene Japón. Sí. O sea, todos esos valores que tal vez esta encuesta le da mucho peso a esos valores, o más a los sentidos de libertad o a los sentidos de bienestar que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, para nuestros amigos de Brasil, ellos están en el puesto 35 y el mejor país, el mejor país de Latinoamérica es Costa Rica en el puesto 16, ¿no? Costa Rica en el puesto 16. Es un país, yo creo que de lo poco que he estado leyendo sobre Costa Rica, es un país que está invirtiendo mucho en energías renovables y le va muy bien en temas ambientales, ¿no? Que también el índice de felicidad incluye condiciones ambientales con las que está pasando el país, ¿no? Ya sea algunos efectos del cambio climático o ya sea también temas de contaminación, ¿no? Y clima. Yo creo que igual depende mucho de, como te decía, de la desigualdad, ¿no? Ajá. Los países nórdicos, que son menos desiguales, son los más felices del mundo, ¿no? Ok, antes de encontrar el tema de desigualdad, había un tema que me parecía curioso sobre Japón, ¿no? Que era el suicidio, ¿no? ¿Ya? Oye, ¿tú en serio que empiezas no, fuerte porque... es un contraste muy grande, ¿no? Claro, pero el suicidio es un... Sí, es un tema... Bueno, vamos a verlo de manera muy superficial, por supuesto, ¿no? Okay. Pero es que me pareció curioso porque Japón está sobre nosotros y sobre algunos países de Latinoamérica en temas de felicidad, ¿no? Pero curiosamente Japón es el cuarto país que tiene más suicidios en el mundo, ¿no? ¿El cuarto? El cuarto, ¿no? Wow. ¿No? En número de suicidios, ¿no? Si hablamos de tasa de suicidios, tiene una tasa de 15.8 suicidios por 100.000 habitantes, cuando en Paraguay y Perú estamos alrededor de los... Bueno, Perú 5 y Paraguay alrededor de los 10, ¿no? Por cada 100.000 habitantes, ¿no? Es inferior, ¿no? Ya. Significativamente inferior, ¿no? Sí. Considerando que aquí son muchísimas más. Así que en términos de personas... Sí, claro, ¿no? Está muy fea la situación. Entonces, a lo que voy es, ¿qué cosas está teniendo la sociedad japonesa para padecer estos problemas, ¿no? Para que los jóvenes, en su mayoría entre 15 y 30 años, sea el grupo más grande y sea la primera causa de muerte. Primera causa de muerte en jóvenes, ¿no? Aquí en sí, Japón. de hecho, un poco complementando a lo que dices,
el Ministerio de Salud y Bienestar de Japón ha declarado en sus informes hechos que la mayor causa de muerte, como tú dices, de personas entre 15 a 39 años es el suicidio. Sí. La mayor causa de muerte aquí en Japón, creo que si abarcas todas las edades, creo que es el cáncer. Pero en jóvenes de 15 a 39 es el suicidio. Y eso es algo que te quedas un poco perplejo, claro. ¿no? Un poco, ¿qué está pasando aquí? Claro. O sea, si eres un joven japonés entre 15 y 39, es más probable que te mates a que te pase un accidente, te roben, Wow, eso es te dé un cáncer, es ¿no? una declaración muy fuerte. Sí. Ahora, pero este podcast estaría bueno para hablar no solo entonces de las cosas malas, sino indagar y estudiar el por qué. Y yo creo que podemos llegar a un punto muy importante. No sé si estaría mintiendo, pero a mi parecer la razón más fuerte para que esto suceda es cómo funciona la sociedad japonesa. exacto. Y aquí vamos a hablar de todo, y así que Y de hecho a eso iba, ¿no? a ver si llegamos a una conclusión de tal vez por qué sea así, ¿no? Y eso más o menos por ahí quería ir, ¿no? O sea, ¿cuáles son de manera general, ahorita podemos mencionar algunas, cuáles son esos contrastes que podemos ver aquí en la sociedad japonesa para que la gente haga eso? ¿Y qué cosas hacen diferente a Latinoamérica, ¿no? ¿Qué cosas hacen diferente a Latinoamérica? Porque... no sé si te gustaría entrar directamente a la parte fuerte, que es esto, o empezar a hablar un poco de temas más light, como de cosas que no nos gustan en Japón, o tal vez directamente ya la parte heavy. Yo creo que importante. Vamos suave. Okay. Porque este es un tema grande, ¿no? Sí. Pero atrás de al costado de estos temas, de este tema hay otros temas curiosos también que vamos a tocar. Tú tienes más experiencia que yo, más años que yo aquí. ¿Qué cosas más te llamaron la atención en ese sentido? Yo creo que un primer punto que podríamos tocar sería que para mí, Japón es una isla, también se podría decir que es una de las razones, pero no es una excusa. Y yo creo que en Japón falta globalización. Falta un poco todavía siento que hay demasiada discriminación, machismo, o frente a otras razas tal vez. No sé si tú piensas igual o has sentido esa diferencia aquí. Definitivamente hay ciertas delimitaciones con los extranjeros, ¿no? Por ser extranjero ya hay una diferencia, ¿no? Bueno, de hecho que Japón, por ser un grupo así bien cerrado, estructurado, yo creo que Japón trabaja más esa imagen, esa tradición, por todo lo que sería el detallismo, ¿sabes? Creo que ya hablamos un poquito de esto en el podcast anterior. Entonces, seguir esa tradición, eso le da un toque de exotismo, pero falta abrirse un poco más a otras ideas. Como conservar ciertas ideas, ciertas tradiciones. Claro, cultura. Para empezar, el japonés tiene la imagen de un extranjero, el famoso gaijin. No sé si ya lo escuchas. Sí. Bueno, el término verdadero es gaikokujin, que también se usa, obviamente, pero el término gaijin se usa más, yo creo, de una forma un poquito despectiva. Tal vez. Como que no pertenece al grupo, ¿sabes? Como un poquito despectivo, tal vez. Yeah. El gaijin, sí. Una persona diferente. Diferente, sí. Claro, pero que no es aceptada, tal vez, del todo. Bueno, empezando por la parte más que más se nota, que es por la gente de piel oscura. Yo creo que la imagen que tiene Japón de la raza oscura es un poco es mala, para empezar. Espérate. Se llevan la peor parte de la discriminación entre razas, creo. Cuando te refieres gente de piel oscura, ¿te refieres a gente de raza negra? Sí. Bueno, la raza negra destacan, pero para mal en Japón. Porque tienen esa imagen de delincuente, tal vez. Y esto es algo que a mí me sorprendió mucho cuando vi una vez, recuerdo, en el tren. En el tren suelen haber como anuncios publicitarios o avisos o, ¿sabes? Siempre ponen avisos de no robes, no hagas esto y eso. Y la persona que estaba haciendo, la caricatura era una persona de raza negra. Y dices, ¿qué? O sea... Wow. Eso podría ser censurado en Latinoamérica. Eso sería Twitter a full. Claro, claro, sería un escándalo. Ya. Luego está la raza asiática, que en este caso se podría dividir en dos.
La raza asiática para los japoneses están los asiáticos buenos, que son los filipinos, los tailandeses, los taiwaneses, y la parte mala que ellos odian, que son los coreanos y los chinos. Ya. Sí. Wow. La parte china, yo entendería un poco por el tema, no, o sea, no pienso que los chinos sean así, pero entiendo un poco por el tema de que Japón es una sociedad respetuosa y los chinos generalmente cuando vienen aquí a hacer compras en el Big Camera o así, siempre andan en familia, en grupo y hacen mucho barullo. Entonces tal vez entiendo eso. Pero la parte coreana no lo entiendo porque Ya. yo creo que es por el tema ya antiguo, ¿no? De la guerra y todo, entonces como que se queda eso. Es algo más políticamente ya establecido en la sociedad, pero nadie sabe por qué. Pero sí siento una discriminación frente a los coreanos. ¿Tú crees que es algo que las nuevas generaciones tienen? ¿O es algo que las antiguas generaciones hasta han estado como que enseñando, inculcando a las nuevas generaciones? Yo creo que viene más de antes y eso se viene dando hasta ahora. Sí. Creo que es algo que... Una de las muchas cosas que los japoneses hacen sin saber por qué. Y más viendo por la parte de gaijin que te había dado, el famoso caucásico, ¿no? El rubito con ojos claros Sí. es la imagen de belleza para los japoneses. Ah, ya. Pero también tiene una parte discriminatoria que es como... Ah, es extranjero, es lindo, es un playboy. Ok. Y ni siquiera te conoce. De hecho, a mí tampoco me conocían y a mí siempre en el laboratorio me decían, como charai ne, me decían. Charai es como eso, como playboy. Y yo, charai tu abuela, yo soy más introvertido que Ya. no sé qué. Y, ¿De verdad tuviste esa...? sí. Wow. Ya. Bueno, me decían, yo no soy. Eso, la gente que me conoce sabe que nada que ver. Esto, bueno, sí. El podcast es de verdad, sí. Ya, pero eso es una parte. También está la parte que te dije que lo asocian mucho a los extranjeros con la delincuencia, Ya. que no me parece bien. Esto ya es en general. Bueno, también tiene que ver porque Japón es un país donde la seguridad es bastante alta. Entonces, si lo comparas, obviamente hay una imagen de... Para ellos hay esa imagen, pero no significa que todos los extranjeros sean delincuentes. Claro, considerando que los extranjeros, el grupo más grande... Pero yo he escuchado más también la discriminación por parte de amigos. A mí no me llegó a tocar vivirlo personalmente, pero sí he escuchado de personas que en el tren como que no se quieren sentar a su lado. Ya. Siempre hacen un espacio o lo miran como un fenómeno de circo tal vez. Sí. Entonces sí hay una discriminación pasiva, yo creo, que no es directa, pero se siente. Ya. Y otra cosa es, a ti cuando te tocó mudarte, Eso es un punto. sí, Ya. hay lugares que no aceptan extranjeros. Directamente dice aquí no extranjeros. Lo que pasa, para los que nos escuchan, hay un tema con alquilar un departamento o una casa. Por ser extranjero, únicamente por ser extranjero, que ni siquiera saben tu antecedente, ni siquiera saben para qué vienes. Ya por el simple hecho de ser extranjero, Claro, ya te niegan la entrada. ya te niegan la entrada y bueno, a mí, como a otros amigos, han tenido en la mesa 10 posibilidades de departamentos, de casas, y uno les ha aceptado, ¿no? O sea, es un problema para nosotros ir a buscar un departamento, y aparte Sí. que bueno, es muy caro, ¿no? Pero... Y como estamos diciendo, no tiene nada que ver con antecedentes. Tus antecedentes están limpios, Exacto. tienes garante, Exacto. demuestras que tienes un ingreso y aún así... Exacto. ¿Tú tuviste problemas para conseguir los depas ahora? De hecho, cuando yo iba al Fudosan, ya de repente primero me pedían mis datos y luego me ofrecían, bueno, estos son los lugares que te puedo ofrecer. Ajá, Entonces ya, sí. ya iba filtrando, ¿no? Sí, Porque sí. al pedirme Sí, los datos porque- ya sabe que soy extranjero. Claro, Entonces, porque no, este extranjero sí. no me va a cagar la casa. es que yo ¿no? nunca fui y dije, quiero ver esta casa. Tal vez si Ya. pasaba, sí. Porque yo siempre, a ver las opciones que tienes. Ah, Y ahí iba ya. eligiendo. Entonces Eso- ellos ya eso es- iban filtrando también. Eso es un buen punto lo que mencionas, porque yo sí fui con, quiero esta casa, ¿no? Sí. Y me decían, me cancelaron 2 veces antes de conseguir el último departamento, ¿no? Y me decían, sí, ven, te muestro la casa, ¿no? Pero luego llegamos a la oficina y me dicen, sí, pero es para extranjeros, ¿no? Era como, o sea, es como de cierta manera también quieren... O sea, no para extranjeros. te decía. Eran para extranjeros, pero eran para japoneses. Ya, ¿no? ah. De cierta manera también tratan de ser amables, ¿no? Sí, Pero claro, son porque los- el Fudosan no tiene la culpa. El que claro, al final espera, el ¿qué que es dice... el Fudosan? El Es Fudosan es la inmobiliaria. la inmobiliaria, la empresa Bienes inmobiliaria que, raíces, se claro. encarga del Claro, alquiler, ¿no? pero al final el que da la palabra, el que decide, es el dueño del lugar. Y es el Sí. dueño del lugar que dice, aquí no. Sí, Entonces, sí. la empresa de bienes y raíces no tiene la culpa. Porque ellos solamente están de intermediario, ¿no? Entonces, eso a mí
me caga, ¿no? Sí. O sea, Sí. ya pues, o sea, que me pidan antecedentes, Sí. ¿no? Que me pidan un respaldo de dinero, que me pidan un garante, ¿no? Que mi trabajo, mis instituciones me apoyen en eso, pero que no me discriminen por venir de Perú Sí. y querer buscar una vida aquí. Está feo. Está feo, ¿no? Ujú. Está feo. Y ya una comparación un poco más reciente, ahorita en el Corona, no sé si te enteraste, pero Ibaraki, Ujú. en Ibaraki salió como una petición diciendo a los habitantes de Ibaraki, ¿no? Decía, por favor, no comas con extranjeros. Y si hablas con extranjeros, sin falta usa máscara, decía. Wow. Y eso es, Wow. wow. Causó un poquito de revuelo. En Ichique también apareció en las noticias y eso. Ya. Todo esto surgió porque en Ibaraki el mayor número de contagiados son extranjeros. Hubo un malentendido. Pero No sé, aún así no aún está así- bien decir eso. Claro, porque estás Obviamente, claro. metiendo a todo el grupo de Por más que... extranjeros. Sí. Y porque la gente va a pensar que no es solo en Ibaraki. Sí. Entonces hay gente que, claro, no tiene tal vez mucha... Sí. Entonces va a pensar, No, bueno... eso fue es un extranjero arma total. de doble filo. Totalmente. O sea, Está feo. está horrible. Y obviamente se disculparon, dijeron, Sí. pero lo que a mí me caga es que los japoneses, claro que sale el que lo escribió, el que lo publicó, pide disculpas, pero se acaba ahí, o sea, no se dan cuenta que la raíz de todo esto está en el sistema japonés, no es culpa de uno, es porque la sociedad es así. Entonces no importa que una persona se disculpe, porque al final va a haber otra persona que lo piense, pero no Sí. lo diga. Sí, es curioso porque el problema está ahí, pero nadie se levanta por eso. Exacto, nadie Nadie hace un revuelto una revuelta por el problema de fondo. de fondo, claro, porque dicen, mira, esto está un poco mal. Bueno, se disculpan, salieron, ok, corregido. Pero no está corregido, no lo buscan el problema de fondo. Oye, esto también es un tema, porque aquí en Japón yo creo que el machismo no lo llevan muy... Hay mucho machismo, ¿no? Aquí. Va conectado también, porque claro, tampoco el machismo no se menciona aquí. O sea, Sí. No, se sabe, también, pero claro. nadie hace revuelto por eso. Por Sí. eso, nadie se levanta por eso. Y es parte de todo lo que estamos hablando, que hay una falta de globalización aquí en Japón. Porque todo esto del machismo tal vez llega un poco de antes, ¿no? De cómo se tratan las cosas. Pero, a ver, es que aquí en Japón también el tema de hombre y mujer es otro tema totalmente aparte que... Eso es un tema que podemos tocar en un capítulo únicamente. Sí, el rol asumido por la sociedad que un hombre debe llevar y una mujer debe llevar, ¿no? Sí. Que tiene más que ver con el protocolo social. Es como que los roles están bien planteados aquí. Están bien asumidos. Sí, bien asumidos. Y claro. Entonces por eso mucha gente piensa, a ver, es que en Japón las mujeres se casan y se quedan en la casa. Entonces los hombres son machistas. Pero no saben que son las mujeres propias las que esperan ese momento a casarse y dejar de trabajar. Porque es el rol que ellos piensan que se espera de ellas claro. en esta sociedad. Entonces... Y tanto el hombre como la ¿Qué mujer tanto? ya tienen esa idea de seguir esos roles machistas, ¿no? La mujer también, ¿no? Sí. O sea, porque esta idea de que la mujer tiene que estar casada antes de los 30, que ya debe tener hijos y que tengan que estar para el esposo, ¿no? Algo Sí. muy conservador, pero también... Que también se lleva un poquito en Latinoamérica, Y tal vez. también se lleva en pero Latinoamérica. ya es un poco más abierto. Aquí Sí. tal vez todavía. Obviamente que sí hay mujeres que, bueno, prefieren buscar sus sueños, pero seguir claro, sus carreras. ajá, pero, y las ven mal. y de hecho yo he escuchado de personas que son muy buenas en lo que se dedican, en sus carreras, son inteligentes. Y por el simple hecho de ser así, de ser activas o inteligentes o tener carácter, no consiguen pareja. Ya. ¿Sabes? Te voy a Entonces, contar la historia de alguien. Estudió en una de las mejores universidades de Japón. Ya. ¿no? Pero resulta que su círculo social le decía, ¿no? Mira, no estudies en esta universidad que es muy buena, porque si llegas a tener un título universitario de esta universidad, no vas a poder casarte con un chico, no vas a poder casarte con alguien. Esto es real, ¿no? Esto es real, ¿no? No vas a poder casarte con alguien porque vas a estar claro, mucho más arriba del promedio. Vas a hacerte ver mucho más arriba del promedio de chicos y nadie se va a querer fijar en ti, ¿no?
Entonces, este círculo social muy japonés también, ¿no? Sí. Diciendo de, o sea, que entonces ella no debería estudiar, debería buscar algo Claro. muchísimo menor o no hacer Ujú, nada. ujú. Entonces, Otra opción que muchas mujeres optan es la opción de seguir eso, hacer lo que les gusta, pero como no consiguen esa pareja, ellos se ven obligados a actuar de una forma más infantil, como que no, como tonta, ¿no? ¿te refieres a que en la desesperación hay ciertos comportamientos que se adoptan aquí en Japón para poder tener pareja? No, me estoy refiriendo a esas mujeres como fuertes de carácter que hacen sus cosas como ellos quieren, pero a la hora de buscar pareja, como no lo consiguen de ninguna forma, se ven obligadas a actuar de forma un poco más infantil, un poco más... Mira, eso no lo había visto. O sea, sé que hay mucha esa cultura de como de lo kawaii aquí, ¿no? Sí, Un de esto poco, vamos a hablar un poquito más tarde. un poco de lo Ya. no infantil, pero Ya. de cierta manera infantil, pero que en lo personal hasta absurdo, ¿no? Exagerado, hasta falso. Este es un tema al que quiero llegar más tarde porque primero quiero ver por qué nace esa cultura. Ok, ok. Claro. Y no sé si te parece pasar al siguiente tema, Sí, listo. que sería el tatemae. Akira, cuéntanos qué es el tatemae. Ya, el tatemae sería... A ver, en general hay dos caras, que sería el tatemae y el honne. El honne es lo que tú realmente sientes y piensas. Y el tatemae es lo que tú muestras o lo que tú dices. Que generalmente en los japoneses no tiene una unión. Es como la Sí, diferencia entre lo que sientes y lo que muestras. Exacto, sí, sí. Sería quedar bien para evitar conflictos y mantener una armonía dentro de la sociedad. Y es una habilidad súper valorada aquí en Japón. Y que si no lo tienes en el ámbito laboral, cuando ya eres adulto, eres visto como infantil, como alguien que no consigue mezclarse dentro de la sociedad y que no es capaz de reprimir sus propios sentimientos. Como alguien débil de carácter. Como alguien que no está apto o infantil, que Ya. no ha madurado tal Que vez. no puede controlar sus emociones. Sus emociones. Ya, sí. Y esto es algo muy fuerte de decir. Es Ya. necesario controlar nuestras emociones. Digo, obviamente sí, pero hasta tal extremo de ser falsos para nosotros sería falsos, para ellos es algo bueno. Ok. Pero es algo que cuesta mucho para nosotros los extranjeros llegar a entender eso. Ok. Porque nosotros somos más directos, decimos claro, las cosas porque bien. si me caes mal te lo voy a Sí. decir, ¿no? Sí. Sí, obviamente. sí. Pero se nota. Aunque no lo digas, se nota. Exacto, pero para también, ellos también. no. Para ellos es... Lo ocultan también. Es un tatemae súper trabajado que nosotros creemos que es lo que realmente... Lo que vemos, lo que muestra es realmente lo que ellos sienten, pero no siempre es así. Entiendo. Entonces para nosotros es bien difícil y eso es lo que lo llevamos mal aquí cuando llegamos porque creemos todo lo que nos dicen. Pero el Ya. japonés, y esto también te lo dije, que en Latinoamérica nosotros vemos personas a las que se le tacha de tener dos caras, que son como monedas. Y llegan aquí y se dan cuenta que los japoneses son dados. Que tienen... Sí, que tienen muchísimas Muchísimas caras. para muchísimos grupos. Exactamente, con su Sí. familia es distinto, con el trabajo es distinto, con sus amigos es distinto, con su pareja es distinto. Sí. Facetas por doquier. Sí. Lo curioso sería pensar qué es lo que pasa con la sociedad cuando reprimes tantas formas de ti Exactamente. por tantos años, ¿no? ¿Qué clase de persona llega a la vejez habiendo mostrado nada, ¿no? Exactamente. Y creo que hay mucha naturalidad en el hecho de expresar emociones y hasta es saludable, ¿no? Ujú. O sea, Pero- decir las cosas como Pero son. para los japoneses está mal porque crea una disonancia, una... Pero sentir las emociones, ¿no crees que te da la libertad de Sentir poder? sí, pero Sentir- sentir y- expresarlas está mal visto aquí. Ok. Por el simple hecho de que si no viene al caso, ¿para qué rompes esa armonía? Si no te gusta, está bien, pero no necesariamente, no lo que tú piensas es importante, Ya. ¿sabes? Ya. ¿Qué tan conectado A ver, es que para nosotros lo que estoy diciendo tal vez se puede malinterpretar, pero nosotros también llevamos un tatemae en Latinoamérica, pero es más dependiendo de la situación. Por Sí. ejemplo, si estás en una entrevista de trabajo, y esto también lo escuché como un ejemplo, si estás en una entrevista de trabajo y te preguntan, ¿por qué viniste aquí? ¿Qué te gusta de nuestra empresa? Obviamente le vas a decir
que me gusta cómo es la empresa, en lo que trabajan. Pero tu honne, lo que realmente sientes es, porque vi el salario y me gustó. Pero no Sí, vas sí, a decir sí, eso. sí, sí. Vas a decir lo que ellos quieren escuchar. Sí. Eso es el tatemán que nosotros le llamamos en situaciones. Porque si estás con tu jefe o con alguien importante y te pasa la mano, te pasa algo, o no sé, o huele mal, no lo vas a decir, oye, Claro. ¿cómo hueles? Porque es una persona importante. En ciertas ocasiones está bien hacer ese tatema, actuar como para no disruptir esa armonía dentro a del lo que, ambiente. a lo que Pero, llamamos ser maduro, ¿no? O sea, exactamente, pero ellos lo llevan todo, a todo. Y A al los extremo. amigos, sí, al extremo, a los amigos, inclusive en la intimidad. ya. El no poder decir la verdad dentro de la intimidad es algo que a mí no me llega a convencer del todo. O sea, ser así inclusive con tu pareja, con tus amigos. Porque, como te dije, no está bien visto decirle a tu amigo... si un amigo te cocina y está súper mal la comida, Claro, no puedes decir que no está vas mal. a, no, un japonés no te va a decir eso, Sí. por más que esté mal. Pero Sí. un latino yo creo que sí. De hecho, Sí. un latino, cuanta más amistad hay, Más sinceridad. más sinceridad hay y más se burla uno más del otro, ¿no? Claro, Y esto claro. nunca lo vas a encontrar en un japonés. Ajá. Al menos que llegues a ese punto de amistad con un japonés que, a ver, llegar a entablar ese tipo de amistad con un japonés sí es posible, pero lleva mucho tiempo. Necesitas mucho tiempo de convivencia con esa persona y haber vivido muchas experiencias como para llegar a tener ese lazo de amistad que nosotros en general logramos conseguir fácilmente ese nivel de confianza Sí, con un sí, latino, sí, ¿no? sí. Entre latinos. Por lo mismo que hay ciertas no limitaciones, menos barreras sociales que estamos viviendo entre la sociedad, ¿no? Ya. O sea, esta naturalidad de poder conversar de todo tipo de temas y cómo podemos conectar con las personas, ¿no? Sí. Ya. Ahora, ya que mencionabas este tema de las diferencias, tú como extranjero y siendo el único japonés en tu trabajo, ¿has sentido algún trato distinto por ser ¿En el trabajo? extranjero? ¿Cómo te has sentido tú siendo extranjero en la empresa? En mi parte yo lo he llevado bien, he sabido usar esa parte extranjera que tengo dentro mío. Bueno, a ver, dentro mío. Pero he sabido usarlo a mi favor. Entiendo. En el sentido de que ya desde que entré he dejado en claro de que yo soy extranjero. Y de hecho mi nombre yo lo escribo todo en katakana para que una persona que me contacte por primera vez dentro de la empresa sepa que yo soy extranjero. Sí, sí, sí. Y sí, desde el principio yo he sido como soy. Nunca he tratado de fingir ser un japonés. Claro. Entonces ellos saben eso, se dan cuenta en las reuniones, en todo, en la forma en que hago. Pero también hay cosas que también me han halagado mucho de saber trabajar. Porque eso también es otra cosa que los japoneses no lo llevan muy bien, que es... Se tiene una imagen de que el japonés trabaja mucho, pero es muy distinto trabajar y ser productivo a simplemente estar en la empresa y hacer hora. Hacer zangyō simplemente porque el jefe está ahí. Sí. Es muy distinto hacer eso que realmente trabajar y ser productivo en tu hora de trabajo. Y eso es algo que sí me han dicho. ¿Tú Como has sido que consciente de que lo que haces es productivo a pesar de que te quedas más horas? menos horas, Menos horas. sí, que otros. Entonces eso son cosas que de repente una vez ya también me lo dijeron. Ah, porque hay japoneses que se quedan más horas pero no han hecho nada. Claro, ser Ya. productivo no es lo mismo hacer muchos años. Definitivamente. Exactamente. Definitivamente. Entonces, sí. En mi experiencia, yo he estado estudiando una maestría y mi profesor es japonés, ¿no? Y él está a cargo de diferentes estudiantes japoneses y extranjeros. Y hay un cierto trato distinto con los japoneses, estudiantes japoneses y estudiantes... Pero esto es para bien, ¿no? Esto es para bien. Yo diría para bien porque el profesor siento que es bastante abierto y menos exigente con los extranjeros, ¿no? A eso me refiero también en el trabajo. Aparte como que habla inglés, ¿no? Con Ya. nosotros. Entonces, él está como más... Es cierto que siento que es una persona como más por el lado curioso de conocer un poco nuestras culturas y nuestras investigaciones, a un poco criticar y ser muy duro con el research, que también a veces lo puede llegar a hacer, pero más cae el peso sobre los japoneses mismos, ¿no? O sea, entre ellos sí lo llevan de manera muy... Hay como mucha expectativa de que por ser japonés en esta universidad tienes que dar un poco más o aportar un poco más a la investigación. Pero bueno, entonces un poco aterrizando las ideas,
encontramos ciertas caras en la sociedad japonesa, que en la gente de Japón, que no te permite conectar a fondo y entender qué clase de intenciones tiene la gente contigo, Sí, ¿no? sí, sí. Qué tan ordinaria es la gente cuando se expresa. Pero los japoneses también saben eso y como ellos saben leer el tatemae de los demás, no tienen esos problemas. Entonces directamente... Es porque nosotros lo estamos cuestionando ahorita y porque no lo entendemos. Exactamente, pero para ellos es como que, ok, supe leer el tatemae del otro, entiendo que realmente no le gustó o no le caigo bien, simplemente me aparto. Entonces se solucionan los problemas sin conflicto ninguno. O sea, ¿entiendes? Entiendo. Pero, porque ambas partes entienden ese lenguaje invisible. ¿cuáles serían los límites de esto también? Porque ¿qué tanto estás ocultando para es que estoy hablando... para suprimir Exacto. este sentimiento de quiero decirte algo, de verdad? Ajá. Es importante, Sí. pero no lo hago porque sabes qué es la cultura, ¿no? Sí, así mismo. Y creo que ahorita ya estamos un poco limitados de tiempo, pero tal vez podríamos tocarlo esto en el próximo podcast. Cómo este tatemae que existe, este lenguaje, este respeto, tal vez un poco extremo, dentro de los japoneses, también de todo lo que conlleva esta presión social de ser así. Para la gente que lo sabe llevar, normal. Como te digo, se apartan y ya, y todo bien. Se solucionan los problemas sin conflicto ninguno. Pero para los que no saben llevar esto, porque hay gente en donde la personalidad es más fuerte que la cultura. O hay gente que no lo sabe llevar bien, lo que lleva a depresiones, Sí. suicidios, y Sí. ahí quería llegar a ese tema. Pero todo esto lo podemos hablar en el próximo podcast, ya que esta vez no nos dio tiempo. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Creo que no pudimos hablar de todo porque Sí, nos vamos las extendiendo cosas, bastante con sí, los temas. el lado oscuro de Japón es algo que lleva Es mucho algo que debate lleva y algunos capítulos. mucha psicología, Sí. muchas cosas de qué hablar. Pero vamos a ser muy puntuales con el siguiente punto del siguiente capítulo, que creo que lo tienes bastante delimitado. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Compartan, denle like, síguenos en YouTube, Instagram, Facebook y todas las redes sociales. Así que hasta pronto. Bye bye. Bye bye, cuídense.